profundizar esta información y para comprender esta ley, estamos con dos protagonistas, dos senadores que estuvieron anoche en esta sesión. Saludamos a Adriana Salvatierra, ella es senadora por el Movimiento al Socialismo, y Omer Menacho, él es senador por Unidad Demócratas. Ambos, buenos días y gracias por acompañarnos. La Asamblea logró consensos y aprobó la ley de reducción de alquileres luego de casi 2 meses. Senadora Salvatierra, por favor, ¿dónde estuvo la traba antes y cómo se logró la concertación ayer? Primero, muy buenos días. Muchas gracias por abrirnos las puertas de Unitel. Gracias también a quienes acompañan este espacio informativo y, por supuesto, muy buenos días al senador Menacho. Bueno, esta ley fue bastante discutida porque evidentemente reviste cierta complejidad, pero creo que es importante fundamentalmente destacar el valor social que tiene en el marco de la construcción de un escudo social que permita a la gente mitigar el impacto económico que genera la crisis sanitaria y la crisis económica, producto de todas las medidas que se han debido asumir para resguardar la salud de la población. Y en este sentido, el profundo objeto social de esto es fundamentalmente velar, no solamente porque se mantenga la relación de paz, de concordia y de entendimiento entre inquilinos y, por supuesto, también con los propietarios. ¿Cuál es el beneficio fundamental de esta ley? Que establece la posibilidad de que en la construcción de ese escudo social ninguna familia se quede sin techo, ninguna familia sea desalojada y tenga condiciones para resguardarse durante las cuarentenas que existen en los diferentes departamentos. Calculamos nosotros que aproximadamente 455.000 o 456.000 personas pueden ser beneficiadas a partir de la promulgación de esta ley, tomando en cuenta los datos proporcionados por el Instituto de Estadística Nacional. Y por supuesto era necesario establecer un criterio de equilibrio, y ahí residía la mayor complejidad. Un criterio de equilibrio que permita proteger a las familias que viven en condición de inquilinos, pero también ofrecer beneficios a los arrendatarios, como son los que están plasmados en la presente ley. El primer beneficio de ellos, por ejemplo, es el acceder a la condonación del ERC-IVA, presentando un documento de conciliación con el inquilino al Servicio de Impuestos Nacionales. Y el segundo beneficio planteado es que aquellos inmuebles en condición de alquiler que estén registrados puedan acogerse a una reprogramación de pagos de los impuestos o a una condonación de los impuestos municipales, para que así también los arrendatarios tengan beneficios. Y lo principal, proteger a las familias para que desde la emisión del decreto de cuarentena y declaración de emergencia sanitaria, incluso 3 meses posteriores a que pueda terminar la cuarentena, para proteger la familia, se pueda no solamente prescindir de los desalojos, sino también reducir el 50% del pago de alquileres. Y finalmente, otra medida que plantea la normativa muy importante es que salvo donde hubiera existido acuerdos previos a la promulgación de la presente ley, se prohíba el aumento del valor del precio de los alquileres, para que pueda mantenerse y estandarizarse. Esto va a contribuir a mantener los hogares, a mantener la estabilidad del acceso a una vivienda y fundamentalmente proteger a las familias. Muy buenos días, los saludos también desde Santa Cruz. Soy Gabriel Oviedo, senador Menacho. Quería hacerle la consulta a usted. ¿Cuán importante, cuál será el impacto de esta ley en nuestro país, tomando en cuenta la cantidad de inquilinos que se registran oficialmente? ¿Qué beneficios, por favor, son los principales que van a tener? Bueno, primero que esta ley tiene una alta carga social, va a haber mucha gente beneficiada. Habían problemas de ponerse de acuerdo entre el Senado y diputados justamente en un artículo que es de la retroactividad, pero había una ley donde no era retroactiva y que no iba a beneficiar y que estaba a destiempo. Ahora con esta retroactividad ya va a beneficiar a muchas personas. Y lo bueno de todo que también hay una parte también para el propietario de motivación y de incentivo. Pero la dificultad justamente era esa. Cuando aplicamos una ley y
la hacemos retroactiva y la Constitución es clara cuáles son dónde es que se puede hacer retroactiva una ley, y en materia laboral, en materia penal y en materia de corrupción. Entonces, ninguna de las tres está dentro de esta ley, pero el objetivo de la ley es muy bueno. Tiene una carga social muy fuerte, y creo que va a mitigar mucho todo el impacto que ha tenido esta cuarentena en las personas, principalmente en las personas que no han podido salir a trabajar y poder cumplir con sus obligaciones. El impacto de esta ley en la sociedad va a ser muy buena, pero tiene creo que hay una debilidad jurídica. Si se hace un control previo de constitución, vamos a tener problemas. Pero lo bueno es que el objetivo de la ley es bueno, y creo que se ha llegado a un consenso, a un acuerdo entre senadores y diputados para poder ayudar, sobre todo a la sociedad, que es lo que tenemos que buscar. Así como estamos preocupados por la salud, también tenemos que estar preocupados por la economía de nuestra gente. Y esta cuarentena ha hecho de que muchas personas tengan problemas económicos, y problemas sobre todo para poder pagar sus alquileres, y también a los propietarios también, que hay mucha gente que tiene apartamentos como una inversión, y tenía muchos problemas también con la dificultad que tenían los inquilinos de... Precisamente. Muchísimas gracias, senador. Va a disculpar, le voy a pedir a ambos, por favor, que sean más concretos en sus respuestas para que podamos tener más posibilidades de preguntas y respuestas, senador. Ahora mi pregunta, había mucho debate en torno a esta ley. ¿Cómo es que finalmente llegan al consenso? Bueno, fundamentalmente por los alcances. Casi medio millón de personas beneficiadas con la ley. Reitero nuevamente, a partir de dos criterios fundamentales. A partir de que los inquilinos puedan acceder a una reducción del pago del alquiler de un 50%, y los arrendatarios puedan acogerse a dos beneficios: la suspensión del pago del RC/IVA durante el tiempo que dura la cuarentena y 4 meses posteriores, mediante una conciliación con el inquilino o un acta de conciliación, y el otro es acogerse a los beneficios de la suspensión del pago de impuestos, que esto tiene que ser desarrollado por los gobiernos autónomos municipales. El otro elemento importante es que se prohíbe el desalojo por lo menos hasta 3 meses posteriores al fin de la cuarentena, y finalmente se congela el precio de los alquileres hasta diciembre del presente año. Lo otro que mencionaba el senador, y creo que es bastante importante destacar, el aspecto social. Aun cuando se plantee estas limitaciones en torno a la retroactividad, primero creo que es importante mencionar las sentencias constitucionales que modulan estos aspectos. Y la sentencia constitucional 1808/2012 establece que la retroactividad procede cuando sea favorable a la reivindicación de un derecho. Sin embargo, aquí no hablamos solamente de retroactividad, hablamos en materia de derecho y de principios del derecho de retrospectividad. Y esto ocurre cuando se regula una situación fáctica que hoy día tal cual estamos viviendo, que es precisamente una crisis sanitaria, una emergencia sanitaria declarada a través de decreto, que deriva en una cuarentena y que es algo que aún continúa sucediendo. Por tanto, esta ley lo que busca es proteger a las familias, proteger a los niños, a las madres, que no queden sin techo mientras dura la cuarentena, pero también establece este equilibrio en la relación entre inquilino y arrendatario para mantener el entendimiento, para mantener la paz, para mantener la concordia y, por supuesto, resguardar el ejercicio de los derechos constitucionales. Senador Menacho, ¿cuál es la debilidad jurídica de esta ley? Justamente cuando hablamos de retroactividad, le acababa de decirle que en la Constitución Política del Estado puntual cuándo hay retroactividad en una ley, y habla sobre materia laboral, de materia penal y también en materia de corrupción, que son las 3 cosas donde se puede hacer una ley retroactiva.
Pero, y esas eran las dificultades también de ponerse de acuerdo. Yo en esa parte soy muy legalista y siempre hay que respetar nuestra Carta Magna. Pero sobre todo yo creo que la carga social que lleva esta ley es lo que debe importar. La protección a la familia, la protección a la gente más necesitada y sobre todo proteger a esa gente de desalojo, creo que es el mejor artículo de esta ley, que ahí te protege a las personas, porque imagínense en una situación donde aparte de poder haber contraído este virus y todavía te tengan que desalojar, entonces te quedas muy desprotegido. Y creo que es una forma de proteger a la familia, que indica también los sectores más protegidos por esta ley. Y creo que es importante para la sociedad, para el pueblo boliviano, y va a ser de mucho beneficio. Salvatierra, si pudieron ponerse de acuerdo para esta ley, ¿se podrán poner de acuerdo para aprobar el crédito del FMI? Bueno, siempre y cuando no existan condiciones que violenten la soberanía del Estado, siempre y cuando no se fuerce la reestructuración de las medidas políticas asumidas para el fortalecimiento de la economía nacional, por supuesto. Nosotros hemos aprobado ya otros créditos y es de conocimiento también del senador, pero aprobamos créditos que no vulneren la soberanía de nuestro país. Y aprobamos créditos, por supuesto, en la medida en la que vengan respaldados por un informe de sostenibilidad de la deuda que debe ser emitido por el Ministerio de Planificación. Todas las leyes que contribuyan a la mitigación de los efectos de la crisis sanitaria y la crisis económica, por supuesto que cuentan con el compromiso de la Asamblea Legislativa. Hoy, por ejemplo, estamos ya discutiendo la agenda legislativa de la siguiente semana, que no solamente aborda este tema de los alquileres, aborda también, por ejemplo, el tema de la donación de plasma, aborda también, por ejemplo, el pago de las mensualidades escolares y universitarias, que también es un conflicto que está teniendo la sociedad. Todas las leyes que puedan ser abordadas y que tengan un objetivo social de construir el escudo que proteja a las familias bolivianas cuentan con el compromiso de la Asamblea. Por supuesto, sobre la base de determinados principios: la sostenibilidad de la deuda, el respeto a la soberanía del Estado, la no injerencia por parte de los organismos internacionales, que son principios sin los cuales creemos nosotros no se podría legislar sin vulnerar nuestra propia constitución política del Estado. Ahora, senadora, ¿no hay exceso de sesgos ideológicos y electorales en todo esto? Disculpe, no entendí la pregunta, se cortó. Le preguntaba, senadora, ¿no hay exceso de sesgos ideológicos y electorales en todo esto? Yo no creo que la soberanía tenga un sesgo ideológico. Cuando existe la presión de un organismo internacional, por ejemplo, para actividades como la devaluación de la moneda, creemos que eso vulnera, por supuesto, algo que nosotros creemos que son la defensa de los intereses de los bolivianos y las bolivianas. Y no pasa por un sesgo electoral. La atención de las necesidades fundamentales para garantizar la vida de los bolivianos no tiene un sesgo político ni ideológico, sino que es un deber de todos los que somos servidores públicos. Y ratificamos, siempre y cuando exista, por supuesto, la aprobación del Ministerio de Planificación que certifique la capacidad de endeudamiento, la capacidad de la emisión de los recursos económicos correspondientes, por supuesto que nosotros vamos a continuar trabajando en el desarrollo normativo. Ahora, senador Menacho, ¿por qué hasta ahora no logran ponerse de acuerdo en el tema de créditos en la Asamblea? Bueno, porque yo creo que hay una carga política muy fuerte. Y lo que decía la senadora es muy cierto. Pero todo lo que está en ciertos recursos se manda al Ejecutivo para que fundamenten el pedido o la aprobación de esta ley. Entonces, yo personalmente lo veo que en la Asamblea hay una carga política muy fuerte. Yo digo, a ver, por ejemplo, nosotros como oposición hemos presentado para la donación de plasma y nos las negaron en el plenario. Y cuando hablamos de créditos que son justamente para proteger la salud del pueblo, también venimos con trabas. Ahorita lo que necesitamos es urgencia, agilidad.
necesitamos recursos, necesitamos comprar equipamiento, necesitamos que la gente tenga medicamentos, que tenga lo necesario para poder contrarrestar esta pandemia. Y yo creo que lo primero que tenemos que ver es la salud del pueblo. Así como estamos viendo la economía y la salud, esa tiene que ser la prioridad que tenemos que tener los asambleístas. Lo político yo creo que vendrá después, pero primero cuidemos. Es notorio la carga política que tiene de desestabilizar el gobierno. Bien, agradecemos a la senadora Adriana Salvatierra y al senador Omer Menacho por la entrevista esta mañana. Buenos días y continuamos con más aquí en la revista. A continuación, las temperaturas.